Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, miembros del Gobierno. Primero, dar el pésame a todos los fallecidos en estas últimas 2 semanas por causa del COVID, de esta pandemia, y también nuestro ánimo, en nombre de mi grupo de Ciutadans, a todos aquellos enfermos y sus familias que están padeciendo esta enfermedad y también a todos aquellos que padecen sus efectos económicos, a los trabajadores y a los pequeños y medianos empresarios, a todos aquellos que se ven afectados por las consecuencias económicas de esta crisis. Señor Aragonés y señora Vergés y señor Samper, en estas 2 semanas, desde que comparecieron en el pasado pleno, han estado ustedes más centrados en las luchas partidistas del Govern que en la lucha contra el coronavirus y la crisis económica. Durante estas 2 semanas y las anteriores, los catalanes han cumplido con todas las restricciones que golpeaban su supervivencia económica y han cumplido con todos los sacrificios que se le exigía desde el Govern con responsabilidad y con civismo. Pero ustedes no les han pagado con la misma moneda. Les hemos visto salpicados por escándalos de corrupción y provocando el caos con los autónomos que están con el agua al cuello. Ustedes se pasan el día hablando de la Arcadia feliz de la independencia, del malvado Estado español, y cuando llega la hora de hacer algo bueno por las personas y repartir las ayudas que les prometieron, han dejado tirados y sin ayudas a los autónomos y les van a seguir pisando el cuello otros 10 días. Miren, las restricciones no son necesarias, las restricciones son necesarias cuando se quiere frenar la curva de contagios, pero no pueden decirles a quienes están en el dique seco que no hay ayudas ni tampoco alivio en las restricciones, ni ayudas ni alivios en las restricciones. Hay otras comunidades, como por ejemplo Madrid, donde la gente ha podido seguir ganándose el pan y los contagios bajan porque son responsables y cumplen medidas sanitarias. Se lo decimos otra vez, señor Aragonés, mientras aquí llevamos más de un mes de cerrojazo, en Madrid también bajan los contagios, también se doblega la curva de la pandemia, pero se garantiza también la supervivencia económica de los ciudadanos y no se tiene el pie en el cuello a los trabajadores y a los autónomos. Porque su modelo, señor Aragonés, consiste básicamente en atacar al Estado, en decir que el Govern no tiene suficiente dinero mientras anuncian la NASA catalana, en no pagar las ayudas y apostar por un sálvese quien pueda, en dejar 10 días más en el dique seco a los bares y restaurantes mientras vemos cómo ustedes se van reuniendo con sus amiguetes para cerrar contratos públicos, y después del caos provocado por las ayudas de los autónomos y por culpa de las batallas entre Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, ahora se dedican a purgar a equipos de trabajo para tapar su propia incompetencia. La gestión de las residencias fue un desastre. El señor conseller Homrani ha estado mucho tiempo desaparecido y cuando aparece es para dar más incertidumbre. Más valía que hubiese asumido en primera persona sus responsabilidades y que se hubiera ido. Ayer lanzaron ustedes un nuevo globo sonda para desviar la atención del cerrojazo sin tener en cuenta a los sectores afectados, que se han quejado unánimemente por ello, ni tampoco consultar con los grupos parlamentarios. Después dieron a conocer unas medidas insuficientes, restrictivas, otra vez sin ayudas económicas. No invierten ustedes en recursos, no planifican nada, todo va a salto de mata y además parece que las medidas que anunciaron ayer resulta que hoy otra vez parece que se van a modificar. Parece que ustedes, en vez de pensar las medidas, consensuarlas y aplicarlas y notificarlas y consensuarlas con los afectados, lo que se dedican es a lanzar globos sondas y luego a contradecirse a golpes de lo que van viendo en la prensa o de lo que dicen unos y otros. Hoy ya parece que han hecho ese cambio de opinión, aparte de abandonar la mesa donde se deciden las medidas COVID por parte de Esquerra Republicana y debido a sus peleas con la otra parte del Gobierno. Y nosotros lo que haríamos,
si estuviéramos en este Gobierno, es seguir el ejemplo que han dado otras comunidades autónomas, donde no han hecho cierres tan duros de sectores o, si lo han hecho, los han acompañado de consenso entre todas las fuerzas políticas, con los sectores afectados y con ayudas. Por ejemplo, señor Aragonés, en Castilla y León, que se ha hecho así. Pero Madrid, por ejemplo, los bares están abiertos y el toque de queda es hasta las 12 y allí también se está doblegando la curva. Es que aquí no se nos ha dado nunca se ha dado una relación directa entre ese cierre, tal y como se acordó, de la forma que se acordó y que se improvisó y que se impuso. Nunca se llegó a explicar su verdadera utilidad y ahora resulta que vemos como en otros sitios, sin estas medidas tan drásticas, la curva se doblega también. ¿Pero sabe por qué se doblega? Porque en las otras comunidades lo que se ha hecho es confinamientos por áreas y test masivos. No solamente cerrar. De esa forma se dedican recursos y se hace gestión. Ustedes ni gestionan ni dedican los recursos y, mientras tanto, rechazan o no tienen tiempo para ejecutar las propuestas que les hacemos desde la oposición. Nosotros en el Parlamento hemos propuesto un montón de medidas como de ayuda a los afectados. Por ejemplo, deducciones en el tramo autonómico del IRPF de 2020. Por ejemplo, microcréditos para quienes peor lo están pasando, que quienes peor lo están pasando puedan soportar la crisis. Automatizar la gestión de las subvenciones y ayudas para que se reduzcan al mínimo los plazos de tramitación, gestión y cobro de las prestaciones. Un plan de ayudas también a la conciliación del trabajador autónomo con hijos o familiares dependientes en periodos de cuarentena. Este invierno va a ser muy duro y ustedes tendrían que preparar la economía ya, porque esta crisis no va a dar una segunda oportunidad a muchos catalanes que están sin ingresos. Mientras ustedes están llevando el debate de presupuestos a golpear al castellano, a excluirlo en la ley orgánica como lengua vehicular en las comunidades autónomas, nosotros estamos hablando de otras cosas en el Congreso, distintas a las que ustedes de Esquerra Republicana ponen encima de la mesa, y son nuestras líneas naranja, que ya han supuesto ahorros directos de 800 millones que irán al bolsillo de millones de pymes, autónomos y familias de Cataluña. Gracias a Ciutadans, todos ellos no se verán castigados por las subidas de impuestos que pretendían imponer desde Podemos y sus aliados. No va a haber subida del IRPF para autónomos y familias de clase media trabajadora, con lo cual se ahorrarán 100 millones de euros las familias y la clase media. No habrá subida del IVA ni para la educación concertada ni para la especial, con lo cual se ahorrarán 250 millones de euros. Todos estos ahorros de millones de euros son para ya, son para el ejercicio 2020 que empieza en enero. Eso es acordar medidas. Los presupuestos ya están aquí y sirven para encarar ese año de crisis económica. Hay otras medidas también que, por falta de tiempo, no les puedo exponer, de las que ya nosotros conseguimos con nuestra negociación, pero sí que en esos presupuestos que van a ser imprescindibles para todos los catalanes, nosotros estamos tratando de cerrar ayudas directas para quien tengan que cerrar su negocio. 1.500 millones de ayudas, 1.500 millones más para apoyar al sector turístico catalán, impulsar el transporte con ayudas de casi 200 millones, apoyar la dependencia con 100 millones de euros adicionales. Y eso, en definitiva, es defender el interés de los catalanes, no como ustedes, que van al Congreso a tirarse piedras entre Junts per Cat y Esquerra y a pedir que se blinde la exclusión del castellano en las escuelas. Desde Ciudadanos no lo vamos a tolerar y vamos a luchar hasta el último momento para impedirlo. Me gustaría saber quién de su Gobierno se está reuniendo con el Gobierno de España para defender los intereses de los catalanes afectados por la crisis. Ustedes no se han coordinado con el Gobierno de España, ni en relación a las restricciones, ni para demandarles un plan de apoyo con dotación presupuestaria suficiente para los sectores afectados.
Y hablando de fondos, ayer anunciaron ustedes que van a recibir otros casi 800 millones de fondo estatal COVID-19 de los 3.200 que nos corresponden a Cataluña. ¿En qué se lo van a gastar, señor Aragonés? ¿Pueden tener los catalanes la seguridad de que ese dinero va a ir destinado a luchar contra la pandemia y a mejorar, por ejemplo, la atención primaria? ¿Qué van a hacer con ese dinero? Justamente, ante la sombra de la corrupción que hay sobre su gobierno y para que den explicaciones sobre cómo están usando los recursos públicos de todos los catalanes, hemos propuesto un pleno monográfico por el que vemos que usted no tienen ninguna prisa. Aún queda poco más de un mes para que se disuelva este Parlament y los catalanes empiecen a andar el camino hacia las elecciones del 14 de febrero. En el Congreso ya hemos visto a lo que se dedican ustedes, a chantajear al Gobierno para lograr alguna prebenda que disimule los fracasos de esta década de procés. En Cataluña aún nos quedan unos meses de no tener a nadie al timón del barco que navega a ninguna parte, con miles de familias en la ruina, porque ustedes no han pagado las ayudas y aún así han alargado las restricciones para dejarles sin ningún tipo de ingreso. Pero yo quiero reafirmar el compromiso de Ciutadans de gobernar para todos los catalanes. Nosotros vamos a seguir haciendo propuestas para proteger la salud de todos, sin dejar a las clases medias tiradas y sin ayudas, y vamos a seguir fiscalizándoles a ustedes los días que quedan de legislatura para que sus luchas intestinas entre el separatismo y sus escándalos de corrupción no nos desvíen del único objetivo importante, que es salir de la crisis.